Bueno, ya estamos aquí otra vez con el Mekiri, el pesado del Mekiri. Vosotros lo estáis viendo en diferentes vídeos, en diferentes días, pero este es el tercer pino que hago Mekiri hoy. Y bueno, entre Mekiri, o sea, entre árbol y árbol, lo suyo es limpiar la tijera y desinfectarla, ¿vale? Para evitarnos problemas. Esto es un Crate Mate de estos. Este yo creo que es de la marca Canesin. Se llama Crate Mate. Pues es como una goma que la verdad es que limpia la tijera bastante bien. Limpia la tijerita bastante bien. Pues la limpiamos de los restos de resina para que el corte sea óptimo. Y ahora pues la desinfectamos, bien un poco con agua oxigenada, bien un poco con alcohol o bien quemándola. Esto ya cada uno, como yo lo hago con alcohol, tengo un bote aquí que lo sumerjo y ya está, la seco un poquito y listo. Bueno, otro pino, este es un pino de tamaño ya más grandecito, pero está con más vigor, está un poquillo más retrasado que el anterior, que hemos visto en el anterior, es de la misma procedencia, es un pino que viene de Japón, está muy vigoroso, tiene unos tiros increíbles y bueno, el árbol pues hay que trabajarlo y todo esto, pero ahora es el momento de hacer Mekiri. Principalmente el tema del Mekiri es el corte de la nueva brotación para que bifurque, es uno de los objetivos, pero el principal objetivo del tema del Mekiri es esto que vamos a ver aquí. Vamos a poner la cámara en posición para que se vea, me parece interesante. Bueno, pues aquí como veis es el tema del famoso cuello que hacen los pinos Thunbergis en la nueva brotación. Entonces, pues claro, si dejamos esto así, pues aquí tenemos una zona, además en este caso es una zona bastante grande, como veis, pues vamos a medirlo por curiosidad, de 3 centímetros, que no tenemos hojas, ¿no? Entonces esto pues en un bonsai pues afea un poco, la verdad. Si no hiciera cuello, pues no se hace Mekiri. Yo, por ejemplo, hay un árbol que he estado por lo menos 4 o 5 años sin hacer Mekiri porque la brotación es un pino negro japonés, ¿vale? Porque la brotación no me hacía el cuello pues entonces no hacía falta hacer Mekiri. También cuando hacen cuellos, que el árbol está muy vigoroso y cuanto más cuello hacen es que más vigoroso está, ¿no? Entonces esto nos permite pues que más vigor tenga el árbol, pues mejor resultado después del Mekiri va a tener, ¿no? Pero súper importante cuando vamos a hacer un Mekiri a un pino negro japonés. El Mekiri solamente se suele hacer con los pinos negros japoneses y con los pinos rojos, ¿no? Con los pinos que hacen 2 brotaciones o son capaces de hacer 2 brotaciones. Porque si nosotros le dejamos sin hacer Mekiri, por sí solo no va a hacer la segunda brotación, a no ser que sea un árbol muy joven y que tenga mucho vigor. Entonces sí hace una segunda brotación, ¿no? Yo lo sé por los árboles que cultivo desde semilla, pues son árboles jóvenes y además los doy mucha caña, están muy vigorosos y ha habido años que han hecho por sí solos una segunda brotación. Pero un árbol ya maduro, si no le haces el Mekiri, que es el corte de la nueva brotación, es muy raro que te haga una segunda brotación, ¿no? Pero son capaces de, si le hacemos el corte de la nueva brotación, que es el Mekiri, son capaces de generar una segunda brotación y de desarrollarse, porque por ejemplo con los pinos laricios, con los pinos silvestris,
con los pinos pentafillas de 5 agujas. ¿Se puede hacer mekiri? Mucha gente me lo pregunta. Sí, se puede hacer mekiri. ¿Va a desarrollar una segunda brotación? No, va a hacer yemas, pero no va a ser capaz de esas yemas desarrollarlas en esta temporada. Te las va a desarrollar el año siguiente. Entonces ¿cómo perder un año, ¿no? Es como dar un paso atrás, porque si te generara yemas traseras, pues bueno, aprovechas para hacer el mekiri para generar brotación interior, pero yo por mi experiencia la brotación interior se consigue con el aclarado de hojas, cultivo al sol, un abonado correcto y todo esto, no más que con una poda severa, ¿no? También consiguen con una poda severa, pero es más agresivo para el árbol, ¿no? Es más agresivo para el árbol y puede hacer cosas raras, ¿no? Porque no es un proceso natural, digamos, para el árbol. Pero si es un proceso natural, pues a base de que le entre sol y con un cultivo correcto, es un proceso natural que él genere yemas. Te las está generando de manera natural, ¿no? Lo otro es un poco más forzado. Pero el caso del Akamatsu, el pino rojo japonés y el Kuromatsu, el pino negro japonés, son capaces de generarte una segunda brotación y que esa segunda brotación desarrolle en la misma temporada. Entonces por eso se hace. Habéis visto en vídeos anteriores, aquí bueno, el vigor del árbol está muy equilibrado. No lo voy a hacer en fases porque es un follón, es un jaleo y al final el resultado más o menos es el mismo, ¿no? El tema de las fases sería empezar a hacer mekiri ahora. Bueno, en realidad del mekiri lo suyo es empezar en el solsticio con el solsticio de verano, que más o menos es el 20-21 de este mes, de junio. Yo prefiero empezar un poco antes. ¿Por qué? Porque mi situación geográfica, yo vivo, bueno, estoy en España, en teoría debería tener las mismas horas de sol que el resto de España, pero no. No, ¿por qué? ¿Por qué? Lo explico, es sencillo. Yo vivo en montaña, yo vivo en montaña y además es un pueblo que está en altura. Y aparte de que es un pueblo que está en altura, pues está como rodeado de montañas, ¿no? Entonces, cuando amanece sí, tengo la luz solar, pero luego digamos que la luz del sol me sale un poco más tarde. Entonces, casi una hora por la mañana y otra hora por la tarde. Entonces tengo menos horas de sol. Esto influye mucho con el tema del mekiri porque para que se desarrolle la segunda brotación se necesitan horas de sol, ¿no? Entonces yo empiezo una semana antes, un par de semanas antes. Pero como decía, la primera fase o el mekiri se haría en torno al 20-21 de junio. La primera fase consistiría bueno, pues retiro la cámara y ahora la aproximo para explicarme esto. La primera fase consistiría en las zonas de menos vigor, ¿no? Zonas interiores de las ramificaciones. Y velas más pequeñas, pues hacerlo primero para dar ventaja. Esto lo he explicado un poco en el vídeo anterior, pero bueno, lo vuelvo a repetir aquí. Para dar ventaja, que genere yemas, digamos, para un poco equilibrar el vigor del árbol, ¿no? Más o menos a los 5 o 7 días se haría la segunda fase, que serían las zonas de vigor medio, ¿no? Las zonas de vigor medio y a lo mejor pues las exteriores de las ramas bajas y las zonas de vigor medio. Y a los 5 o 7 días de hacer la segunda fase haríamos la tercera fase, que serían las zonas fuertes, ¿no? Yo esto lo hacía antes así, los resultados haciéndolo de una manera o de otra más o menos, a no ser que haya mucha diferencia de vigor en el árbol, son prácticamente idénticos. Entonces prefiero coger el árbol, hacerlo del tirón y ya está, porque al final también podemos un poco equilibrar, porque antes cuando se aplicaba o cuando se hacía mekiri de esta manera en 3 fases, lo puedes hacer o en una fase si está todo el árbol más o menos con el mismo vigor, o en 2 fases o en 3 fases. En la manera tradicional, cuando se empezó a hacer mekiri a estos pinos que se hacían 3 fases,
no aclaraban hoja vieja. No aclaraban hoja vieja, entonces ahora haciéndolo de esta manera, el mekiri en una sola fase y aclarando hoja vieja, dejando a lo mejor 3-4 pares en las zonas más fuertes y 5 o 6 en las más débiles o en las medias, pues también ayudamos un poco a contrarrestar esa diferencia de hacerlo una semana antes, una semana después, ¿no? Yo llevo un par de años haciéndolo así, como expliqué en el vídeo anterior, del tirón. En este lo voy a hacer de la misma manera y en todos los árboles lo voy a hacer de la misma manera. No voy a hacerlo en 2 fases ni en 3, sino en una fase y con el aclarado de hojas. Y es como mejor resultado me ha dado el hacer mekiri, esta técnica, ¿no? Porque bueno, el hacer mekiri como tal, pues simplemente es coger y cortar cortar la nueva brotación y ya está, ¿no? Esto es el mekiri, el corte de la nueva brotación. Pero lo importante del mekiri no es el mekiri en sí, sino el qué haces ahora, aclaras hojas, qué has hecho antes, has abonado el árbol fuerte. Aquí, por ejemplo, pues le he metido 4 cestas de abono grandes, más los tratamientos complementarios de abonos líquidos y aminosprin y todo el calendario que yo tengo, ¿no? Poner el árbol fuerte, ya habéis visto, es un árbol que está súper vigoroso, veis los crecimientos y los cuidados que haces también post mekiri, ¿no? Le viene muy bien después de hacerle el mekiri dar un riego foliar con aminosprin, que son aminoácidos con algas o algún producto similar. Después de hacer mekiri, más o menos a los 15-20 días, otra aplicación, ¿no? Retirar el abono y luego hacer la selección de yemas, que es el mekaki. O sea, el mekiri como tal es coger y cortar la nueva brotación, pero es más importante que el mekiri en sí los trabajos preliminares y los trabajos post mekiri. Y bueno, poco más, que al final me enrollo aquí a hablar y llevo ya 15 minutos hablando y no hemos hecho nada con el árbol. Así es que bueno, vamos a coger un brote. Este que teníamos aquí antes, que me parece interesante, ¿no? Me parece interesante porque se ve el vigor que tiene el árbol y todo esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, este árbol se ve que el año pasado no se hizo mekiri, y también pues por eso también ha echado esta brotación, ¿no? En el árbol del vídeo anterior, el otro pino negro japonés que le hicimos el mekiri total a capón, sí se le había hecho mekiri el año anterior, entonces estas acículas viejas eran mucho más compactas. A lo mejor tenían la misma cantidad de acículas, ¿no? No sé qué puede tener aquí, 20 pares de hojas, 15 pares de hojas, tampoco me voy a poner a contarlas, ¿no? Pero no es lo mismo tener esta brotación. Quiero explicar esto, por ahora lo vais a entender por qué. No es lo mismo tener esta cantidad de acículas en 3 centímetros, ahí lo veis, en 3 centímetros, bueno, está el metro al revés, pero yo creo que todos entendemos el 3, ¿no? No es lo mismo tenerlo en 3 centímetros, esta cantidad de acículas, de pares de acículas, que en 1 centímetro, ¿no? Entonces, en el caso porque sí que quiero explicar esto porque en el primer vídeo dije que a mí me gusta eliminar hoja con tijera en esta época del año, pero claro, aquí sí lo puedo hacer bien, ¿no? Porque tengo espacio suficiente y voy más rápido y es mejor porque así no me tira tanta resina, porque ahora los árboles pues bueno, tiran mucha resina, sobre todo los pinos ahora con el calor y en esta época del año pues están
en plena actividad, ¿no? Haciéndolo con tijera, vale, pues no tira tanta resina como si lo hacemos cortándolo con tijera. Pero ¿qué pasaba? En el caso anterior lo hice con tijera, en el pino anterior. En el primer vídeo dije que me gustaba hacerlo con tijera y luego en el segundo vídeo me veis haciéndolo con pinza, ¿no? Pero es por esto, porque es un árbol que sí se hizo mekiri y esta cantidad de acículas las tiene en 1 centímetro y es muy complicado. No es complicado, sino es más laborioso, es más rápido hacerlo con la pinza, ¿no? Aquí en este caso pues es mejor hacerlo con la tijera porque hay espacio suficiente, como estáis viendo, pues para coger y meter, porque como digo, no vale con coger como por ejemplo en el pino silvestris, coger y cortar la acícula de esta manera, dejando ahí un trocito, aunque sea solo un par de milímetros, ¿no? Ahí. Si dejamos esto así en el pino Thunbergi, no la va a tirar. Lo suyo es cortarla por la vaina, ¿vale? Cortarla por la vaina. Entonces, al meter la tijera en un espacio tan reducido y con tanta acícula es más complicado, ¿no? Aquí es mucho más fácil, ¿vale? Por eso quería explicar esto de cuando se le hace mekiri, pues lógicamente la segunda brotación sí que puede tener la misma cantidad de acículas, pero en un tramo de tallo, digamos, más corto, ¿no? Aquí tenemos 3 centímetros, en el caso del otro pino teníamos 1 centímetro y la cantidad de acículas es la misma, ¿no? Bueno, ahí tendríamos las acículas quitadas, pues simplemente nos queda ya cortar el nuevo crecimiento. ¿Vale? Esto es el mekiri en estado puro. ¿Vale? Es un poco indiferente coger y quitar primero el nuevo crecimiento y luego las acículas. Esto ya cada uno pues como se vaya viendo, ¿no? Yo por ejemplo en el otro pino, pues como tenía que andar quitando acícula con tijera, o sea, perdón, quitando la acícula con la pinza y quitando el nuevo crecimiento con tijera, pues lo que hacía era coger y quitar, hacer mekiri a varios brotes, a 5 o 6, y luego ya pues cambiar de herramienta, coger la pinza y aclarar acícula vieja, ¿vale? Ahí tenemos, como veis, 4 pares de acículas, 4 pares de acículas. Esto es el mekiri. Vale, vamos a coger este otro brote. Este otro brote, no sé qué tal se verá en cámara, pero yo creo que bien. Y como digo, pues es indiferente si primero queremos eliminar hoja vieja o eliminar el nuevo crecimiento, ¿no? Esto ya cada uno como se apañe, da un poco igual. Yo como digo, en el caso del vídeo anterior, pues como tenía que andar cambiando de tijera a pinza y de pinza a tijera, pues aprovechaba, hacía mekiri a 3 o 4 brotes y cogía la pinza y eliminaba hoja vieja. Aquí no vamos a soltar la tijera, nos da igual hacerlo, o incluso podemos coger, hacer mekiri a todo y luego eliminar hoja vieja, ¿no? Pero lo suyo es ir trabajando de manera ordenada, y como vamos a hacer el mekiri a capón, lo suyo es empezar desde arriba hacia abajo, igual que cuando eliminamos acícula vieja. Entonces a medida que vamos avanzando en el trabajo vamos a ir bajando y tendremos el árbol, al acabar el trabajo tendremos el árbol limpio, ¿vale? Así es que poco más, chicos. Vamos a poner la cámara aquí un poquillo más retirada. Ahí. Y nada, me lío a hacer el mekiri a este árbol que tengo para un ratillo. Hombre, si hiciera solo mekiri no tardaría mucho en cortar la nueva brotación, pero como hay que ir sacando la acícula nueva, sí que se tarda, ¿no? Pero bueno, al final esto, el bonsái es paciencia,
trabajo, dedicación y pues bueno, pues disfrutarlo, porque hasta el año que viene no sé, volver a hacer este trabajo, entonces pues tampoco es para tanto, ¿no? Voy a liarme cuando acabe el vídeo, o sea, cuando acabe de hacer mekiri, retomamos el vídeo y vemos el resultado final. Bueno chicos, pues nada, ya tenemos este pino también listo, con el mekiri hecho y el aclarado de acículas. Y bueno, pues el procedimiento ha sido igual que el del vídeo anterior, ¿no? Corte de la nueva brotación y aclarado de hoja vieja, dejando 4 o 5 pares de acículas, ¿vale? Es un árbol también interesante, tiene un tronco potente, como podéis ver, un porte majete, es manejable porque aunque es grande, pues la maceta es pequeña, tiene una corteza interesante y bueno, pues un árbol que también habrá que trabajar este otoño y pegarle un alambrado, colocar la ramificación, tiene mucha ramificación y se quedará un árbol interesante, ¿no? Vamos a darle una vuelta para que lo veáis. Este pues sería el frente, perfil derecho, la trasera y el perfil izquierdo. Es un árbol pues, para trabajar así en vertical formal, un poco inclinado, porque sí que es cierto que el tronco está un poquito inclinado hacia la izquierda, o a lo mejor habría que ponerle más vertical, pero bueno, hay que estudiarlo, ¿no? Importante, pues después del mekiri, como ya he dicho en los vídeos anteriores, pues retiramos el abono y al banco de cultivo habitual, al solecito para la estimulación de las nuevas yemas y bueno, pues darle un rellecito con aminosprin y poco más. Así que bueno, este es un vídeo muy parecido al anterior, la verdad. El próximo mekiri no deja de ser mekiri, que al final todo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, es un poco diferente, ya que va a ser, bueno, ya lo veis en el próximo vídeo. Nada, me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. Chao.